Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vi a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos en un mundo polarizado. La derecha contra la izquierda, el feminismo contra la visión tradicional de la familia. Y esa polarización, desgraciadamente, ha entrado también dentro de la Iglesia. Hay una persecución, y así lo experimento al menos yo, contra el ministerio sacerdotal. Todos los bautizados formamos parte del sacerdocio común de los fieles. Y de entre los bautizados, el Señor ha elegido, como hoy nos recuerda el Evangelio, a unos cuantos para ser instrumento suyo, para servir al pueblo de Dios. De entre esos bautizados, de entre esos que forman parte y participan del sacerdocio común de los fieles, Dios ha elegido a unos para que sean colaboradores suyos. Esos son el Papa y los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y también los sacerdotes que recibimos el orden sagrado para servir al pueblo de Dios. La finalidad, por tanto, del sacerdote no es servirse a sí mismo, sino es servir a Dios dando su vida para ayudar al pueblo de Dios para que encuentre el camino de la verdad, que es Cristo. Y sin embargo, percibo que hay en nuestra Iglesia, en la de esta época, una persecución hacia la figura del sacerdote ministerial. Es cierto que el sacerdote tiene que dar la vida por Cristo y por el pueblo de Dios, y que en muchos casos, debido al pecado personal que todos tenemos, y los curas también tenemos pecados personales, pues debido a ese pecado personal ha habido errores, equivocaciones, y hay que purificar todo eso, por supuesto que sí, pero no a costa de echar abajo la figura del sacerdote tal y como nos la transmiten las Escrituras. Creo que es una suerte y es un don que la Iglesia tenga sacerdotes, que son pecadores y que somos pecadores, pero que hemos recibido de Dios la llamada a seguirle, a entregar la vida por Él y de esa manera a apacentar el pueblo de Dios. Tenéis los laicos derecho a exigir la santidad de los sacerdotes, pero también tenéis el deber de rezar por nosotros. Y en lugar de que, debido a esa polarización de la que hablaba, parezca que esto es una carrera entre los sacerdotes y los laicos, debería existir esa relación de amor y de caridad, de afecto entre ambas vocaciones, porque nosotros somos llamados por Dios para serviros a vosotros, y en tanto en cuanto el sacerdote sea santo, luche por dejar que el Señor santifique su vida, hará mejor la misión y la tarea que el Señor le encomienda. Yo me siento afortunado, agraciado porque el Señor me llamara a seguirle. Sé que no tengo méritos, que no lo hizo el Señor por mis dones y capacidades. Sé que lo hizo a pesar de mis miserias y de mis pecados. Pero me siento afortunado. Es cierto que a veces pues uno comete errores, tropieza y no hace lo que debe. Para eso tiene la conciencia y para eso está el sacramento del perdón al que acudo, como vosotros, para pedir al Señor perdón, para recibir su gracia y volver a empezar. Rezad para que haya santos sacerdotes, que sean fieles
a la voluntad de Dios, que sean fieles a esa misión, a ese encargo que el Señor nos hace de dar la vida para defender al pueblo de Dios de los ataques del demonio, de los ataques, por tanto, de Satanás. Solo si la Iglesia tiene santos sacerdotes podrá llevar a cabo esa misión de transformar el mundo. El Señor nos ha llamado a colaborar con Él, cada uno en su vocación concreta, particular y personal. Y el sacerdote no puede pretender llevar la vida de un casado, ni el casado puede pretender llevar la vida de un clérigo. Formamos parte todos del cuerpo místico de Cristo. Y solo desde este equilibrio de saber que en ese cuerpo místico hay distintos miembros y que todos los miembros son necesarios e imprescindibles para el buen funcionamiento del cuerpo, solo desde ese equilibrio podremos vivir sanamente la vocación personal a la que Dios nos llama. Rezad por vuestros sacerdotes, para que seamos santos, para que seamos humildes y para que, sobre todo, seamos instrumento de Dios, dando la vida por defender la verdad, que es Cristo, entregándonos para el servicio hacia el pueblo de Dios, de manera que de esa forma podamos colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Rezad para que seamos santos, pedid para que nos arrepintamos de nuestros pecados y para que dejemos que la gracia de Dios que hemos recibido mediante la imposición de manos, para que dejemos que esa gracia de Dios culmine en nosotros la obra buena que Dios comenzó. Si hay santos sacerdotes, habrá un pueblo santo de Dios, porque los sacerdotes seremos instrumento de Dios. Para eso el Señor le dijo a Pedro y a sus compañeros: ven y sígueme, para que ellos fueran colaboradores de la gracia de Dios, siendo cauce de ese amor y de esa misericordia divina. Así ocurrió en tiempos de Cristo, así ha ocurrido a lo largo de toda la Iglesia, y llevamos un tesoro en vasijas de barro. Recemos y pidamos unos por otros para que todos seamos fieles a la voluntad del Señor y colaboremos con Él en la obra de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.